Muy buenas noches, hermanos, la paz de Cristo. Hoy la iglesia nos regala una liturgia de la palabra que nos mueve como en dos carriles. O sea, nos pone eh, dos opciones, dos caminos. La palabra de hoy nos pone dos caminos. La primera lectura, el camino de la bendición y el camino de la maldición. En el Salmo, el camino del justo y el camino del impío. Y en el Evangelio, el camino del rico y el camino del pobre. Y no en un sentido material, sino más bien en un sentido espiritual. Tiene también su significado material, pero sobre todo tiene un significado espiritual. Antes que todo, escuchemos bien este Evangelio. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado en la morada de los muertos, en el Hades. En medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, decía que estos dos caminos, el de la pobreza y la riqueza, se entiende en la Escritura sobre todo en un sentido espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza, por ser pobre en el espíritu, ¿qué indica? Indica esta condición, esta actitud, este espíritu de no valerse por sí mismo, de tener toda la confianza en Dios, de ver que todo, o sea, tener una dependencia absoluta de Dios, que no te bastas a ti mismo, que como Cristo, si no estás pegado allí como los sarmientos a la vid, no das fruto, sino que te secas. Este es el pobre en espíritu, que no se confía en sí mismo, en sus pensamientos vanos, que no se confía en sus fuerzas, sino que tiene su confianza puesta en Dios, que reconoce que Dios es un Padre amoroso, que lo quiere, que tiene una misericordia grandísima con él, que lo cuida, que lo protege, que provee, que reconoce que él mismo no es el Señor de la historia, sino que tiene un Padre en el cielo que guía la historia. Un Padre que cuida, que lo protege, un Padre providente. Este es el pobre en espíritu. El rico, por lo contrario,
El rico en el espíritu es aquel que está lleno de sí, lleno de sus pensamientos, que se jacta de sí mismo, de sus bienes, de su forma de pensar, de sus ideas, que pone sobre todo su persona, sus deseos, sus planes, y pone ya al ladito, quizá al último lugar pone a Dios. Pero antes que todo está su razón, están sus bienes, está el dinero. O puede ser que estén las personas o ciertas comodidades. Este es el rico, el que busca su complacencia en las cosas o en las personas o en sí mismo, pero que no la busca en Dios. Este es el rico, y de este dice Cristo en el Evangelio de Lucas, de estos. Dice, pero ay de vosotros los ricos, que habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de aquellos que buscan la saciedad de su espíritu, de su vida, en las cosas de este mundo, porque solamente encontrarán la muerte. El Salmo 49, que es un salmo que habla de la vanidad de las riquezas, dice lo siguiente, que el hombre opulento, el hombre rico, de sus bienes o de su propia voluntad, de sus pensamientos, de sus cosas, que no es rico en Dios, sino en otras cosas, en mil tonterías, que no es rico en Dios. Dice, el hombre opulento no entiende. A las bestias mudas se parece. Y aquí se entiende sobre todo, ¿cierto?, todo estos aspectos de la riqueza, pero sobre todo en este salmo se entiende la riqueza material, que no es mala en sí mismo, pero porta un riesgo, que es el riesgo de tener una insensibilidad en el corazón, de estar anestesiado, estar anestesiado y despreciar a Dios y servir a las riquezas, porque dice Cristo, no podéis servir a Dios y al dinero. Y bien dice este salmo, el hombre opulento no entiende, a las bestias mudas se parece, así andan ellos seguros de sí mismos, aprueban satisfechos su conducta. Como ovejas son llevadas al Seol, como fue llevado este hombre rico, que ni siquiera el nombre se le da. De Lázaro se dice que cuando muere es llevado al seno de Abraham. Del rico que se dice, muere y fue sepultado. Que fue al abismo, al Hades, al Seol. Y bien, así dice este salmo. Como ovejas son llevadas al Seol, los pastoreará la muerte. Van derechos a la tumba. Su imagen se desvanece. El Seol es su mansión. Pero dice el salmista, que es pobre en espíritu, dice, pero Dios rescatará mi alma, me cobrará de las garras del Seol. ¿Qué es lo que pasa con Lázaro? Lázaro, hombre pobre, ha puesto su confianza en Dios. Esto no lo dice el texto, se asume por la condición de pobre y de la acepción de esta concepción de pobre en espíritu. Puso su confianza en Dios, como dice la primera lectura. Bendito quien se fía de Yahvé, pues no defraudará su confianza. Es como árbol plantado a la vera del agua, que enraiza junto a la corriente. No temerá cuando llegue el calor, su follaje estará frondoso. En año de sequía no se inquieta ni deja de dar fruto. Incluso en la pobreza material no se desanima. De frente a las dificultades, un hombre ya lleno de llagas, deseoso de comer, de saciar incluso esta hambre física, pero teniendo este espíritu pobre, o sea, de confiarse en el Señor, incluso en esta condición de pobreza material, este hombre, dice el Salmo, que quien tiene este espíritu, en año de sequía, no se inquieta ni deja de dar fruto. Y esto que dice la primera lectura está relacionada con lo que dice el Salmo. Esta bienaventuranza dice, es como árbol plantado a la vera del agua. ¿Y qué significa esto? El Salmo primero nos lo dice.
este hombre justo, este hombre que vive en la bendición, que da fruto, que es como árbol que plantado a la vera del agua, es aquel que se recrea en la ley de Yahvé, que va susurrando su ley día y noche. Es el hombre que tiene su alegría en hacer la voluntad de Dios, que medita la voluntad de Dios, las escrituras. Decía al final Abraham, a este hombre rico, decía que tienen a Moisés y a los profetas. Está hablando de las escrituras. Tienen las escrituras, que escuchen las escrituras para que se conviertan. Es importante esto, poder meditar la palabra de Dios, alimentarnos de ella. Es necesario esto. Cristo, ayer veíamos que los discípulos no entendían las escrituras, no entendían lo que Cristo hablaba, no entendían la cuestión de la pasión, por qué subir a la cruz, no entendían el valor de la cruz, que pasando a través de ella se va la gloria, que entrando en ella, dando la vida, es como se recibe realmente la vida. Es necesario poder tener una iniciación cristiana, donde Cristo pueda realmente abrir nuestras inteligencias a la Escritura, a poder entender en ellas, a poder entender en nuestra vida este misterio de la cruz, de poder darle ver nuestra cruz gloriosa, de poder tomar de las Escrituras este alimento, estas fuerzas que nos ayudan a poder entrar, subir en ella, subir en la cruz. Y para esto, repito, es necesaria una iniciación cristiana, una iniciación a la palabra de Dios, una iniciación cristiana, una comunidad cristiana que nos ayude a poder ver con ojos nuevos nuestra cruz, que nos dé una palabra, unas catequesis que nos ilumine un poco la historia, que la iglesia nos dé esto. Por eso es necesario, repito, una comunidad cristiana. Es necesario que busquemos esto y que si lo tenemos, que seamos constantes en esto, que tengamos un corazón abierto. Ahora bien, este rico, ¿por qué es condenado en la Escritura? Porque este rico fue como dice el Salmo, que el hombre opulento no entiende, a las bestias mudas se parece. Un hombre que está anestesiado porque vive en una riqueza espiritual, no es pobre en espíritu. Y por eso no se interesa de los demás, no se interesa tampoco de Dios, no presta oído a las Escrituras, no tiene deseo de conversión. Y aquí vemos en este evangelio dos éxitos, dos finales diferentes, contrarios. El rico pide misericordia a Abraham y le es negada, como en vida le negó la misericordia a Lázaro. Viendo la condición de Lázaro, echó la cara hacia un lado. Por eso dice el libro de Tobías, no vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su cara. Haz limosna con tus bienes. Este tiempo nos invita a eso, a hacer limosna. Dice el libro de Tobías, regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca temas dar limosna, porque así te atesoras una buena reserva para el día de la necesidad. La limosna, para cuantos se la practican en presencia del Altísimo, es un don valioso, dice el libro de Tobías. No el que da limosna para engrandecerse, para que los hombres los vean. No, Cristo dice hacerlo en secreto. Dice este libro de Tobías, quien lo practica en presencia del Altísimo, para dar gloria a Dios, para amar a los hermanos, para hacer una renuncia al Dios dinero y decir, Señor, yo te amo por encima del dinero. Y así dar limosna a los hermanos que los necesitan, a los pobres. El Evangelio dice algo,
también dice, el rico recibió sus cosas buenas en su vida, dice el texto en griego, recibió sus cosas buenas. Este hombre había puesto su vida en los bienes, su interés estaba allí, que puede ser que nos pase a nosotros, que tu interés, tus cosas buenas, donde está tu corazón, está allí en una carrera, en un título, está allí en un trabajo, en un dinero, en una propiedad, y por eso te peleas por una herencia. No sé dónde está tu corazón. Este hombre rico, dice, recibió sus cosas buenas, lo que él consideraba bueno, lo recibió en su vida. Y Dios, la riqueza de Dios, el don de la comunión con Él, del amor, de la comunión de los santos, la rechazó. Lázaro fue al contrario. Dice, de igual manera recibió las cosas malas, pero estas cosas malas, o sea, los bienes de esta tierra, que son bienes buenos en sí, Dios no ha creado las cosas malas, pero sino en el sentido de que lo que Lázaro recibió, allí él no puso su corazón en lo poco que recibió, sino que su consuelo estaba en Dios. Y por eso al ser llevado al seno de Abraham dice, pero ahora él es consolado, mientras este que buscó su consuelo en las cosas de este mundo, dice, tú al contrario, ahora eres tormentado. Y hay un versículo, que es el versículo 26, que dice algo interesante. Dice en el texto, más o menos una traducción literal diría, y en todas estas cosas, entre nosotros y vosotros, ha sido puesto un gran abismo. Así que los que quieran pasar de aquí hacia vosotros, no pueden, ni de allá hacia nosotros atravesar. Ponen estas dos condiciones, estos dos lugares existenciales. Dice, aquellos que están en el seno de Abraham, que están gozando de la consolación, quisieran pasar a nosotros. El cielo, los santos, Cristo quiere hacer fiesta contigo, quiere pasar hacia ti, pero hay un muro, y que es el muro que divide el infierno del cielo, y que divide aquí en la tierra. Hay un muro que impide que nosotros entremos en esta comunión plena, en este gozo que los santos quieren entrar con nosotros, esta comunión de los santos, esta comunión con Cristo, con la Virgen. ¿Y qué es este muro, este gran abismo? Este gran abismo es nuestra dura voluntad, nuestra voluntad de vivir para nosotros mismos, de enriquecernos en esta tierra y de no pensar en el cielo, de no abrirnos al amor de Cristo, de no dejarnos que las Escrituras de convertirnos, de escuchar la palabra de Dios, de acoger el amor de Cristo, este don preciado de su amor. Este es el gran abismo que divide, porque Dios te ama y ama tu libertad, y si tú no quieres entrar en comunión con Él, no te va a forzar, y esta decisión que tomas aquí en esta vida tiene repercusiones eternas. Y dice esto, que los que de allá quisieran atravesar, o sea, los que, no dice ni siquiera que aquellos quieran atravesar los que están en el Hades, en el lugar de tormento, dice, sino que de allá hacia el lugar de consolación, ellos no pueden atravesar. ¿Por qué no pueden atravesar? Porque no lo desean, no tienen en su corazón este deseo. Pero eso, hermanos, este tiempo que nos llame a esta conversión, a desear realmente las cosas santas, a desear entrar en comunión con Dios, a desear poder pasar a los demás. Por eso, primeramente, la primera cosa, lo necesario antes que todo, es poder desear entrar en comunión con Cristo. Dejarnos enriquecer por Él, reconocer el amor que Él nos tiene. San Pablo, cuando hablaba de hacer las colectas, decía, antes que todo, pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico por vosotros, se hizo pobre, a fin de enriquecernos con su pobreza. Cristo se ha hecho pobre para enriquecernos. Y quien ha experimentado esta riqueza puede también dar los bienes materiales, porque es rico es realmente rico. Rico en Dios, rico en gracia, en amor.
Es importante también esta palabra que nos llama a usar bien los bienes, a hacernos amigos con la riqueza terrena, con el dinero terreno, para que cuando llegue a faltar nos reciban en las eternas moradas, a poder aprovechar los Lázaros que se nos aparecen, hacerles del bien, para hacernos amigos para el cielo, para cuando nos toque morir, estas personas, estos pobres que hemos ayudado, estos pobres materialmente, o incluso espiritualmente, porque está también no solamente la indiferencia ante la miseria material, sino que puede haber una indiferencia también a la miseria espiritual, a no darle el tiempo a las personas que necesitan tiempo, que necesitan escucha, que necesitan una palabra de aliento. Bien, aquellos que le hagamos este bien, que hagamos limosna de nuestro tiempo, de nuestros bienes, de nuestro amor, estos en el cielo nos acogerán. Por eso que el Señor nos concede esta gracia de desear entrar en comunión con Cristo, de poder tener amor a los hermanos, y que este tiempo lo aprovechemos para hacer pues limosna. Alabado sea Jesucristo.